Durante más de 2 siglos, la gente miró el pantano de Oak Island y no vio nada que valiera la pena investigar. Era poco más que una extensión fangosa de terreno, anegado, un lugar que parecía insignificante en comparación con el legendario Money Pit, que había captado la atención de los cazadores de tesoros durante generaciones. Si bien innumerables expediciones invirtieron millones de dólares en búsquedas en otros lugares de la isla, el pantano permaneció en gran medida ignorado, descartado como una característica corriente y sin conexión con el misterio. Pero a veces los mayores secretos se esconden en lugares que todo el mundo pasa por alto. Todo comenzó durante lo que se suponía sería una encuesta de rutina. El equipo no tenía motivos para esperar nada extraordinario mientras realizaban otra serie de escaneos de radar de penetración terrestre debajo del pantano. Era el tipo de trabajo que habían realizado innumerables veces antes, a menudo produciendo poco más que teorías interesantes y callejones sin salida. Sin embargo, cuando los datos del radar comenzaron a aparecer en los monitores, algo inesperado surgió de la oscuridad de abajo. Al principio la anomalía parecía insignificante. Ocasionalmente aparecían señales extrañas en Oak Island que desaparecían tras un examen más detenido. Nadie quería emocionarse demasiado rápido. Años de decepción le habían enseñado al equipo a ser cauteloso cada vez que la tecnología sugería la posibilidad de otro avance. Pero esta señal se negó a desaparecer. En cambio, cuanto más profundos eran los escaneos, más clara se volvía la imagen. Lo que inicialmente parecía una interferencia aleatoria se transformó lentamente en algo mucho más estructurado. Los datos en sí parecían contar una historia diferente, una que desafiaba todo lo que creían saber sobre el pantano. El radar de penetración terrestre reveló lo que parecía ser una cavidad distinta enterrada aproximadamente entre 95 y 110 pies debajo de la superficie. Las dimensiones eran notables, medían aproximadamente 6 metros de ancho y entre 10 y 12 pies de alto. A diferencia de los vacíos subterráneos naturales que a menudo parecen irregulares y caóticos, esta característica mostraba límites que parecían inusualmente definidos. La forma parecía casi deliberada, como si hubiera sido diseñada más que formada por la naturaleza. Por varios momentos nadie supo qué decir. La sala de control quedó inusualmente silenciosa mientras los expertos estudiaban las imágenes que aparecían ante ellos. Algunos creían que se trataba simplemente de otra anomalía geológica, una formación inusual creada por fuerzas naturales a lo largo de siglos. Otros no estaban tan seguros. Había algo en la forma que se sentía diferente a todo lo que habían encontrado antes. La situación se volvió aún más intrigante cuando se completó el análisis de resistividad. Las lecturas de la anomalía diferían aproximadamente en un 35% de las del suelo circundante. En términos geológicos, esa no fue una variación menor. Sugirió que cualquier cosa que ocupara ese espacio poseía propiedades físicas dramáticamente diferentes del pantano que lo rodeaba. Luego vinieron los datos de densidad metálica y de repente la atmósfera cambió por completo. Los instrumentos registraron respuestas metálicas casi 4 veces mayores que los niveles de fondo normales encontrados en toda el área. Tales lecturas no eran imposibles de explicar de forma natural, pero eran muy inusuales. Más importante aún, se parecían mucho a patrones frecuentemente asociados con estructuras subterráneas diseñadas. Las preguntas comenzaron a circular de inmediato. Si esto era natural, ¿por qué parecía tan organizado? ¿Por qué las lecturas fueron tan consistentes? ¿Por qué múltiples formas de datos parecían apuntar hacia la misma conclusión? Cuanto más profundizaban los investigadores en la evidencia, más difícil resultaba descartar la anomalía como una coincidencia. Rick Lagina miró fijamente los datos durante un largo momento antes de finalmente romper el silencio. La posibilidad de que estuvieran ante algo extraordinario era cada vez más difícil de ignorar. Años de búsqueda le habían enseñado a no sacar conclusiones precipitadas, pero ni siquiera él podía ocultar la emoción que crecía bajo la superficie. Este descubrimiento se sintió diferente. El equipo decidió que solo había una manera de encontrar respuestas. Las operaciones de perforación comenzaron casi de inmediato.
Después de años de especulación y debate necesitaban pruebas físicas. Los datos podrían sugerir posibilidades, pero solo las muestras directas podrían revelar la verdad enterrada bajo el pantano. A medida que el equipo de perforación se adentraba más en la tierra, la anticipación crecía con cada paso que pasaba. Nadie sabía qué surgiría cuando las muestras de los núcleos finalmente fueran llevadas a la superficie. Toda la operación parecía una apuesta a otro capítulo de una búsqueda del tesoro llena de falsas esperanzas y expectativas destrozadas. Sin embargo, algo en ese momento me pareció inusualmente significativo. Cuando llegaron las primeras muestras, inmediatamente captaron la atención de todos. Los análisis de laboratorio revelaron rastros metálicos que comprenden aproximadamente del 65 al 70% de las porciones del material recuperado. Tales concentraciones eran extraordinariamente difíciles de explicar como depósitos aleatorios en pantanos. Los números por sí solos sugerían que algo muy inusual existía debajo. Las sorpresas no terminaron ahí. Junto a las huellas metálicas, los investigadores identificaron fragmentos compactos de piedra y trozos de madera procesada. Estos no eran materiales que uno esperaría encontrar naturalmente dispuestos juntos en las profundidades de un pantano. La combinación sugería fuertemente la actividad humana. Alguien en algún momento de la historia había construido algo bajo la superficie. Las implicaciones eran asombrosas. Si la evidencia era precisa, significaba que el pantano no era simplemente una característica del paisaje natural. En cambio, podría estar ocultando una estructura hecha por el hombre escondida durante siglos bajo capas de barro y agua. La posibilidad transformó el pantano de uno de los lugares menos interesantes de Oak Island en quizás el más importante. Al repasar los primeros hallazgos, Rick Lagina expresó lo que muchos miembros del equipo ya estaban pensando. Si la cavidad realmente resultó ser una bóveda, podrían estar al borde del descubrimiento más significativo en la historia de Oak Island. Fue una declaración extraordinaria, especialmente considerando los innumerables descubrimientos y decepciones que habían definido la búsqueda a lo largo de los años. Sin embargo, la evidencia parecía justificar el entusiasmo. Los cálculos preliminares del volumen no hicieron más que intensificar la especulación. Basándose en las dimensiones estimadas de la cavidad y las firmas de material detectadas, los investigadores sugirieron un valor potencial que oscila entre 100 millones y 120 millones de dólares. Las cifras fueron asombrosas suficientes para acaparar los titulares de todo el mundo. Sin embargo, para el equipo el dinero no era la cuestión más importante. El verdadero misterio nunca fue el valor. El verdadero misterio era la identidad. ¿Quién podría haber escondido algo debajo de un pantano con tanto cuidado y sofisticación? Y quizás aún más importante, ¿por qué elegir un lugar que generaciones de buscadores descartarían como inútil? Esa pregunta persistió en cada discusión. Oak Island ha producido innumerables pistas a lo largo de los años, pero rara vez tres elementos críticos se alinearon tan perfectamente. La profundidad era inusual, los datos fueron inusualmente consistentes, los patrones estructurales parecían notablemente deliberados. Juntos formaron una imagen que parecía cada vez más difícil de explicar únicamente mediante el azar. Marty Lagina, siempre la voz más cautelosa, instó a la moderación a pesar del creciente entusiasmo. Recordó a todos que las afirmaciones extraordinarias requerían pruebas extraordinarias. Oak Island tenía una larga historia de generar optimismo para luego aplastarlo. Si bien las pruebas eran convincentes, no se pudieron sacar conclusiones hasta que surgieran respuestas más definitivas. Aún así, incluso Marty reconoció que el descubrimiento exigía una atención seria. La posibilidad de que el pantano hubiera sido mal interpretado durante más de 200 años era cada vez más difícil de descartar. Si la anomalía resultó genuina, es posible que generaciones de buscadores de tesoros hayan pasado décadas buscando en el lugar equivocado mientras el mayor secreto de la isla permanecía oculto a plena vista. A medida que se realizaron exploraciones adicionales, la anomalía continuó revelando las mismas características. Cada nuevo paso sobre el área produjo resultados casi idénticos. La forma se mantuvo constante. La profundidad
se mantuvo constante. Los límites se mantuvieron consistentes. Lo que inicialmente parecía un posible error, se fue transformando poco a poco en uno de los objetivos más fuertes que el equipo jamás había identificado. El debate se intensificó entre los expertos. Algunos geólogos sostuvieron que depósitos minerales inusuales podrían explicar parte de los datos. Otros argumentaron que ninguna explicación natural explicaba adecuadamente la combinación de estructura geométrica, firmas metálicas y límites claramente definidos. El desacuerdo puso de relieve el desafío central de la propia Oak Island, separar la cautela científica de la tentación de creer. Rick continuó estudiando las imágenes en silencio. Después de años de búsqueda, había aprendido a confiar en sus instintos, respetando al mismo tiempo las pruebas. Finalmente expresó en voz baja lo que muchos en la sala sentían. Esto no se parecía a anomalías anteriores. Esto parecía diferente. Se sintió diferente. El descubrimiento bajo el pantano ya había reabierto preguntas que muchos creían que nunca tendrían respuesta. Sin embargo, si la historia ofrece alguna lección, es que una cámara única rara vez existe sola. A lo largo de la historia, las bóvedas, túneles y depósitos de tesoros ocultos solían formar parte de sistemas mucho más grandes. Si realmente existiera una estructura debajo del pantano, podría representar solo una pieza de algo mucho más grande. Esa posibilidad tenía enormes implicaciones. Si las señales detectadas arriba ya eran tan extraordinarias, ¿qué podría permanecer oculto más profundamente debajo? ¿Podría haber cámaras adicionales conectadas a la anomalía? ¿Podría estar el pantano ocultando toda una red que había escapado a la detección durante siglos? Las preguntas parecían interminables. Sin embargo, una cosa había quedado clara. El pantano ya no era una idea de último momento. La zona fangosa que generaciones habían ignorado se había convertido de repente en el centro del misterio de Oak Island. Y por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de que el mayor secreto de la isla finalmente estuviera a nuestro alcance ya no parecía imposible. De pie al borde de otro esfuerzo de excavación, Rick habló con determinación. Si realmente había algo ahí abajo, necesitaban alcanzarlo. Necesitaban pruebas. Marty estuvo de acuerdo, aunque el peso de su voz reveló el desafío que tenía por delante. Fuera lo que fuese lo que aguardaba bajo el pantano, descubrirlo no sería fácil. Pero después de 2 siglos de misterio, estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad. Perforar en un pantano era técnicamente arriesgado. El agua, el barro y el terreno inestable podrían detener la operación en cualquier momento. Cuando se instaló la plataforma de perforación, toda la atmósfera cambió. Las cámaras se encendieron. La tripulación estuvo alerta y todos los ojos se fijaron en el punto donde la perforadora se clavaría en el suelo. Tan pronto como la máquina arrancó, su fuerte sonido resonó en el pantano. Las primeras capas se cortan fácilmente. Suelo húmedo, madera podrida, finas capas de sedimentos, todo era de esperar. Pero a medida que la profundidad aumentaba, la tensión también empezó a aumentar. Alrededor de los 60 a 70 pies, el material comenzó a cambiar. El suelo se volvió más duro y la sembradora necesitó más fuerza. Algunos miembros de la tripulación se miraron. Esto no parecía una capa de pantano normal. Rick siguió observando de cerca el resultado del taladro. Cada muestra estaba siendo revisada cuidadosamente. Marty seguía preguntando, ¿a qué profundidad nos encontramos ahora? Porque el verdadero objetivo todavía estaba debajo, entre 95 y 110 pies. Hubo un extraño silencio tanto en la sala de control como en tierra. Todos sabían que si había algo allí abajo, ya no estaba lejos. A medida que el taladro profundizaba, el sonido de la máquina se hacía más pesado, como si golpeara una superficie más dura. Un miembro de la tripulación dijo en voz baja, «Esto se siente diferente. Muestra impactante. Esto no es tierra». A medida que el taladro se acercaba a la profundidad objetivo, todos se concentraban en una cosa, lo que revelaría la muestra. Y entonces llegó el momento en que la primera muestra del núcleo salió a la superficie. Al principio parecía tierra húmeda y oscura. Pero a medida que lo limpiaron, el panorama cambió por completo.
Cuando la muestra se extendió sobre la mesa del laboratorio, algo empezó a brillar en su interior. Un análisis detallado reveló que el material contenía entre un 65 y un 70% de trazas metálicas. Esta no fue una pequeña variación. Este era un número que es casi imposible en suelo pantanoso normal. Varios miembros de la tripulación se miraron. Esto no se esperaba. Pero el shock no terminó ahí. En la misma muestra también se encontraron fragmentos de madera procesada. Bordes limpios, como si alguien les hubiera dado forma. Junto con eso, había piezas de piedra compactas que no parecían esparcidas naturalmente. Parecían dispuestos o comprimidos. Esta combinación de metal, madera procesada y piedra compacta, todos encontrados en un solo lugar, apuntaba claramente a una cosa. Algo se había construido debajo. Algo había sido colocado allí deliberadamente. Rick Lagina sostuvo la muestra en su mano y la miró en silencio durante unos segundos. Luego dijo en voz baja: «Esto no es tierra. Esto es otra cosa». Esa única línea cambió toda la atmósfera en la habitación. Esto ya no era solo una teoría. Estaba empezando a parecer una prueba. Marty inmediatamente planteó una cuestión práctica. Si se trata de una estructura, ¿qué tamaño podría tener? Porque si ya se estuvieran encontrando trazas metálicas tan altas, ¿qué tan rica podría ser la fuente principal a continuación? Ese solo pensamiento comenzó a hacer que los números pasaran por la mente de todos. Hasta ahora Oak Island solo había estado dando pistas. Pero esta era la primera vez que parecía que no tenía ni idea, pero había pruebas directas en la mano. Una vez encontrada la muestra, el equipo ya no tuvo dudas. Ahora tenían una dirección clara. Cuando se combinaron los datos del GPR, los registros de perforación y los resultados de las muestras, la estructura que surgió fue aún más sorprendente. A una profundidad de alrededor de 95 a 110 pies, apareció una cavidad estimada en alrededor de 18 a 22 pies de ancho y de 10 a 12 pies de alto. Un espacio definido de este tamaño que se forma naturalmente bajo un pantano se considera raro, y aquí es donde comenzó la teoría de la bóveda diseñada. Las lecturas de resistividad en esa zona fueron aproximadamente un 35% diferentes de las del suelo circundante, y las señales de densidad metálica se registraron entre 4 y 5 veces el fondo normal. Estas cifras no fueron solo una anomalía, estaban formando un patrón. Si se tratara de un hueco natural, las lecturas no serían tan consistentes y concentradas. Además, las muestras de perforación ya habían mostrado entre un 65 y un 70% de rastros metálicos, lo que refuerza aún más la teoría de que podría existir algo artificial debajo. Cuando Rick Lagina vio el modelo 3 de esa cavidad, dijo que no parecía un colapso aleatorio. Parece hecho intencionalmente. Marty inmediatamente se centró en los cálculos. Si este espacio se llena por completo su volumen interno, podría rondar entre 2.000 y 2.500 pies cúbicos. Y si la concentración del metal es alta, el valor podría fácilmente alcanzar entre 100 y 120 millones de dólares. Ahora la pregunta ya no era si la cavidad existía. La verdadera pregunta era: ¿podría tratarse de una cámara sellada? Algunos expertos creían que podría tratarse de una bóveda cerrada deliberadamente oculta bajo capas. Las antiguas teorías de Oak Island, como los túneles de inundación y un sistema de cámaras múltiples, ahora parecen conectarse con esta ubicación pantanosa. Y si esto realmente es una bóveda diseñada, entonces puede que no sea solo una cámara. Cálculo del valor. Como 120 millones de dólares. ¿De dónde salió esta cifra de 120 millones de dólares? ¿Es solo una estimación o hay un cálculo sólido detrás de esto? El equipo dejó a un lado la emoción y se centró completamente en los números. Primero se estimó el volumen de la cavidad. Según los datos del GPR, se consideró que la estructura tenía aproximadamente entre 18 y 22 pies de ancho, entre 10 y 12 pies de alto y entre 15 y 18 pies de largo. Eso da un espacio interno de alrededor de 2.500 a 3.500 pies cúbicos. El siguiente paso fue: ¿qué podría haber realmente dentro de este espacio?
Las muestras de perforación ya habían demostrado que el material contenía entre un 65 y un 70% de trazas metálicas. Incluso con un enfoque conservador suponiendo que solo entre el 30 y el 40% de la cámara esté llena de metal utilizable, las cifras no son pequeñas. El cálculo fue simple, pero el resultado fue impactante. Si incluso una parte de ese volumen se llena con metal de alta densidad como material que contiene oro, el valor recuperable total podría fácilmente alcanzar entre 100 y 120 millones de dólares. Y eso con una estimación muy cautelosa. Si la concentración es mayor, el número podría aumentar aún más. Compare esto con hallazgos importantes anteriores en Oak Island. Ninguno de ellos ha alcanzado jamás este nivel. La mayoría de los descubrimientos han sido pequeños artefactos o hallazgos de valor limitado. Pero aquí, el escenario es completamente diferente. Esto parece una cámara única y concentrada donde el valor no está disperso, sino posiblemente almacenado en un solo lugar. Marty Lagina miró los números y dijo: si este cálculo es correcto, entonces esto no es solo un descubrimiento. Esto cambiará toda la dirección de la operación. Rick estuvo de acuerdo, pero su enfoque era diferente. El valor es grande, pero la historia detrás de esto podría ser aún mayor. Ahora la situación estaba clara. Esto no era solo un tesoro. Este se había convertido en un objetivo de gran valor. ¿Por qué el pantano? La pregunta más importante ahora era si hay una bóveda. ¿Por qué debajo del pantano? Durante años, el foco de la búsqueda en Oak Island ha sido el pozo del dinero, mientras que el pantano siempre fue tratado como secundario. Y tal vez esa fuera su mayor fortaleza. Nadie se lo estaba tomando en serio. La propia ubicación del pantano proporciona una cobertura perfecta. Agua encima, suelo blando debajo, superficie en constante cambio, lo que significa que cualquier estructura podría permanecer oculta fácilmente. Según los geólogos, las capas de los pantanos cambian cada pocos años, ocultando naturalmente todo lo que hay debajo. Pero aquí no parecía una simple cobertura natural, parecía un ocultamiento intencional. Algunos expertos sugirieron una teoría interesante: un punto de entrada oculto. Creen que la bóveda original podría estar en otro lugar y que el pantano podría ser una entrada o ruta de acceso encubierta. Si eso es cierto, entonces la cavidad encontrada puede no ser la cámara principal, sino solo una parte de un sistema mucho más grande. Y aquí es donde se conecta la teoría más controvertida: los túneles de inundación. En el pasado de Oak Island, ha habido evidencia que sugiere que podrían estar conectados túneles subterráneos con el mar, diseñados para proteger la bóveda. Si el pantano es parte de ese mismo sistema, es posible que haya sido inundado u ocultado intencionalmente con agua para que nadie pueda llegar a él directamente. Rick Lagina dijo una vez: Oak Island siempre nos hace mirar en el lugar equivocado. Y ahora esa afirmación encaja perfectamente con el pantano. El lugar donde todos no vieron nada podría en realidad esconder el mayor secreto. Ahora ya no se trata solo de lo que se encontró. Se ha convertido en una pregunta de por qué estaba escondido aquí. Porque si alguien escondió un tesoro tan enorme bajo el pantano, entonces la ubicación no fue elegida al azar. Había un plan detrás de esto, y tal vez todo un sistema que ahora se está revelando lentamente. Están conectados el pantano y el pozo del dinero. Durante años toda la historia de Oak Island ha girado en torno al pozo del dinero, el lugar donde se realizaron excavaciones una y otra vez, donde se encontraron túneles de inundación y cada vez parecía que el tesoro estaba a punto de ser descubierto, pero siempre faltaba algo. Pero esta nueva estructura encontrada en el pantano ha creado por primera vez la duda de que tal vez solo hayamos estado viendo la mitad de la historia. Cuando se compararon los escaneos recientes con datos antiguos de pozos de dinero, algunos patrones comenzaron a coincidir, especialmente señales por debajo de 120 pies, donde ambas ubicaciones mostraban anomalías similares como caminos subterráneos o zonas huecas. Esto no parecía una coincidencia. Algunos expertos dijeron claramente que si estas señales están conectadas, podría significar que hay un sistema de túneles subterráneos que unen diferentes puntos.
Y si hay túneles, eso significa un sistema multicámara. Rick Lagina, al escuchar esta posibilidad, dijo: si el pantano es solo un punto de entrada, entonces el pozo del dinero podría ser la cámara principal. Marty, por el contrario, mantuvo una visión práctica. O podría ser todo lo contrario. Lo que creemos que es grande podría ser solo una parte. Ahora comenzaba a formarse la teoría de que debajo de Oak Island podría haber una red completa, múltiples cámaras, caminos ocultos, y tal vez diferentes bóvedas, todos conectados entre sí. El pantano, el pozo del dinero y las áreas circundantes podrían ser partes del mismo sistema. La parte más interesante fue que los escaneos más profundos mostraron algunas señales que se extendían hasta 150 a 180 pies, como si el sistema continuara aún más abajo. Ahora bien, esta ya no era solo la historia de una bóveda. Se había convertido en la historia de toda una red oculta. Y si todo esto es cierto, entonces Oak Island no solo esconde un tesoro. Después de que llegaron los datos y las muestras del pantano, la atmósfera del equipo cambió por completo. Rick Lagina había visto innumerables excavaciones a lo largo de los años. Muchas veces aparecieron señales, se generó esperanza, pero al final no salió nada sólido. Pero esta vez las cifras fueron diferentes. Cuando miró los informes de 95 a 110 pies de profundidad, 35% de diferencia de resistividad y 4 veces la densidad metálica, permaneció en silencio durante unos segundos. Luego dijo, lentamente: hemos sido cercanos antes, pero esta es la primera vez que realmente se siente real. Esto no fue solo emoción. Fue un momento emotivo construido tras más de 10 años de esfuerzo. Marty Lagina examinó los mismos datos desde un ángulo diferente. Su mente se puso directamente a hacer cálculos. En la operación del pantano ya se han gastado entre 8 y 10 millones de dólares, y si se iniciara la excavación completa, el coste podría fácilmente alcanzar los 20 millones de dólares o más. Dijo claramente que si se trata de una bóveda, el valor es grande, pero el riesgo es igual de grande. La inestabilidad del terreno del pantano, la presión del agua y el riesgo de derrumbe complicaron la operación. Para el equipo este momento fue completamente diferente. Cuando el informe de la muestra confirmó entre un 65 y un 70% de rastros metálicos, se hizo un silencio literal en la sala de control. Algunas personas seguían acercándose a las pantallas una y otra vez, casi incapaces de creer los números. Un técnico dijo en voz baja: si estos datos son correctos, podríamos estar en una zona equivalente a entre 400 y 600 onzas de valor por día. Un miembro del equipo de perforación se rió y dijo: hemos excavado mucho, pero por primera vez parece que estamos parados justo encima de un premio mayor. Este fue ese momento. La primera vez se siente real. Para Rick esto no era solo un tesoro. Podría ser la respuesta a todo su viaje. Para Marty fue una decisión de alto riesgo y alta recompensa en la que estaban en juego millones. Y para el equipo fue esa oportunidad en la que años de arduo trabajo de repente podrían convertirse en historia. Oak Island ha dado esperanza antes. Pero ahora la situación había llegado a un punto en el que dar un paso atrás parecía casi imposible. Los datos eran claros. Una cavidad definida de 95 a 110 pies, 35% de resistividad diferente y señales metálicas 4 veces mayores. Además, las muestras muestran entre un 65 y un 70% de trazas metálicas. Esto ya no era solo teoría. Esto se había convertido en un objetivo. Rick Lagina lo dijo claramente: nunca hemos estado tan cerca. Detenerse no es una opción ahora. El plan de excavación final se preparó rápidamente. Esta vez no se trata de pequeñas perforaciones, sino de excavaciones a gran escala. Se planeó un gran sistema de cajones en el área del pantano, pozos de acero, de aproximadamente 30 a 40 pies de diámetro para proporcionar un acceso seguro a las profundidades. Además, se instalaron excavadoras pesadas, bombas de alta capacidad y un sistema de drenaje continuo para controlar la presión del agua. La operación estaba programada para pasar al modo 24 horas al día, 7 días a la semana, pero el riesgo era igualmente enorme. El terreno pantanoso es inestable.
podría colapsar en cualquier momento. Si la cavidad realmente existe debajo, perforar en el ángulo incorrecto podría dañar toda la cámara. Los ingenieros estimaron que si se produjera un desequilibrio de presión, cientos de toneladas de suelo podrían desplazarse a la vez. Marty Lagina dio una advertencia clara. Esto no es solo cavar. Este es un riesgo controlado. Luego vino el factor más importante, la inversión. Ya se han gastado alrededor de $10 millones, pero la excavación final podría requerir al menos otros 15 a 20 millones de dólares. Eso significa que el costo total de operación podría alcanzar entre 25 y 30 millones de dólares. Por otro lado, el valor potencial ya se estimaba entre 100 y 120 millones de dólares. Tanto el riesgo como la recompensa estaban en niveles extremos. El mensaje a la tripulación fue claro. Esta no es una excavación normal. Esta es la operación que podría cambiar la historia de Oak Island o convertirse en otro costoso fracaso. Pero esta vez la diferencia era clara. Los datos eran sólidos. Las señales eran claras y el equipo estaba mentalmente preparado. En la sesión informativa final, Rick dijo: si lo que pensamos que hay ahí abajo es real, entonces estamos frente a uno de los momentos más importantes de la historia. La decisión estaba tomada. Las máquinas estaban listas. El plan estaba trazado. Ahora nos encontramos en un punto en el que todo se reduce a una sola pregunta. Si esta bóveda es real, es solo el comienzo. Los datos se encontraron debajo del pantano entre 95 y 110 pies de profundidad, una cavidad de alrededor de 20 pies de ancho, entre un 65 y un 70% de rastros metálicos y un valor estimado de entre 100 y 120 millones de dólares. Estos no cuentan solo una historia, apuntan hacia un sistema mucho más grande. Porque la historia de Oak Island siempre ha demostrado que aquí las cosas nunca son sencillas. Cuando se encuentra una cámara, hay algo más escondido debajo o alrededor de ella. Ahora los expertos empiezan a creer que esta bóveda no puede estar sola. Las señales que se extienden por debajo de los 120 pies en escaneos profundos hacen que esta posibilidad sea aún más fuerte. Que esto podría ser una red multicámara. Eso significa que lo que hemos detectado hasta ahora podría ser solo la capa superficial. La estructura real podría ser mucho más grande y más profunda. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. Si todo esto es cierto, ¿quién lo construyó? Crear un sistema subterráneo tan planificado, túneles de inundación, cámaras ocultas, bóvedas selladas, no es un trabajo sencillo. Significa que había conocimiento detrás, recursos detrás, y lo más importante, un propósito. Rick Lagina dijo una vez: Oak Island no da respuestas, crea más preguntas. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. Cuanto más nos acercamos, más grandes se vuelven las preguntas. Pero una cosa está clara. Esta no es solo una historia de 120 millones de dólares. Este podría ser el comienzo de algo cuyo valor y significado son mucho mayores de lo que podemos imaginar. Ahora la pregunta final. Si todo esto se ha encontrado arriba, ¿qué se esconde debajo? Si quieres saber la verdad detrás de este misterio, si quieres ver si el mayor secreto de Oak Island finalmente está a punto de ser revelado, suscríbete ahora. Porque lo que viene a continuación podría cambiar la historia y tal vez incluso toda nuestra comprensión.